Durante siglos ellos han ocultado el secreto más peligroso para su control sobre ti. No es tu corazón, no es tu cerebro, es algo mucho más pequeño y mucho más poderoso, la glándula pineal, un órgano diminuto, del tamaño de un grano de arroz, enterrado en las profundidades de tu mente, sensible a la luz, pero capaz de iluminar todo tu ser. Las civilizaciones antiguas la veneraban como la puerta al infinito, la sede del alma, el verdadero ojo que todo lo ve. Tot, el dios egipcio de la sabiduría y la ciencia sagrada, no hablaba de iluminación como un mito. Él la mapeó, dejó un método, un código oculto en símbolos, en rituales, en la geometría de los templos y en tu propio cuerpo. Pero en algún momento, la humanidad olvidó, o mejor dicho, la hicieron olvidar, porque tú nunca deberías haber abierto este ojo, porque el día en que lo abres, todo cambia. No ves el mundo de otra forma, ves más allá del mundo, y es ahí donde el control de ellos termina. Esto no es fantasía, es fisiología, es conciencia, es ley cósmica. Y no estás aquí para entretenerte, estás aquí para recordar. La mayoría de las personas apenas han escuchado el término glándula pineal en un libro de biología y lo han ignorado. Creen que es solo una curiosidad anatómica, un vestigio sin importancia, pero para los antiguos era todo. Era la antena interna hacia la verdad superior, la puerta entre lo físico y lo divino, el órgano que permitía a los mortales comulgar con el infinito. Los egipcios la esculpieron en piedra. Los hindúes la llamaron el tercer ojo. Los griegos la reverenciaron como la sede del alma. Y sin embargo, hoy se ridiculiza, se ignora o peor aún, se suprime sistemáticamente. Pregúntate, ¿por qué los sistemas modernos se han empeñado en ocultar algo que todas las tradiciones antiguas consideraban sagrado? ¿Por qué esa pequeña glándula que te dicen que no sirve para nada es tan temida? Porque no es un simple órgano, es tu brújula interior, tu conexión directa con lo infinito, el ojo que, una vez abierto, no puede volver a cerrarse. Si ya sientes que esto resuena contigo, imagina lo que aún falta por revelar. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campana, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves la realidad. Ellos nunca ignoraron la glándula pineal. Ellos fueron directamente a por ella, con flúor en el agua, con luces artificiales que distorsionan tu ritmo circadiano, con programación que ridiculiza todo lo que no puede medirse con máquinas. ¿De verdad crees que es casualidad que la sustancia que más calcifica la glándula pineal sea precisamente la que está presente en el agua que bebes todos los días? ¿Crees que es coincidencia que vivas rodeado de pantallas que emiten la misma frecuencia que interrumpe la producción de melatonina, una de las principales hormonas que segrega tu pineal? No, no es casualidad, es un diseño. Fuiste entrenado para olvidar que tienes un ojo interior, programado para creer que solo existe lo que tus 5 sentidos pueden registrar. Y cuanto más se oscurecía tu pineal, más opaca se volvía también tu visión del mundo. Empezaste a ver solo superficies, a creer que lógica es lo mismo que verdad, a pensar que todo lo invisible era pura fantasía. Pero Todd nunca habló en lógica fría. Él habló en símbolos, en metáforas, porque lo que estaba señalando no podía ser reducido a simples palabras. La glándula pineal no responde a argumentos. Responde a frecuencia, intención y vibración. Cuando vuelves a sintonizarte con esas frecuencias, recuerdas que no eres tu nombre, ni tu trabajo, ni el papel que interpretas en la sociedad. Eres conciencia pura fluyendo a través de la forma. Y esto, amigo mío, es lo que más temen, porque la pineal no requiere dogma, no necesita permiso. Y en el momento en que se activa, ya no dependes de sistemas externos.
Ya no necesitas religión para tocar lo divino. Ya no necesitas instituciones para definir tu verdad. Ya no necesitas intermediarios entre tú y el infinito. Por eso han gastado siglos ridiculizando, suprimiendo y contaminando lo que llevas dentro. Porque cuando enciendes tu ojo interior, todo su control se derrumba. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti intentaba despertar, pero el mundo exterior lo apagaba? Cuéntalo en los comentarios, quiero leerte. Tu cuerpo nunca fue una cárcel. Fue diseñado como un templo vivo. Cada hueso, cada glándula, cada respiración. Todo es parte de una arquitectura sagrada que las civilizaciones antiguas conocían a la perfección. En Egipto, ese templo estaba simbolizado en un pilar sagrado, el Hed. Hoy lo llaman columna vertebral. Pero para Thoth era mucho más que huesos y vértebras. Era el eje entre los mundos, el camino por el cual el espíritu asciende y desciende. El Yed no era solo un símbolo de estabilidad. Era el mapa del ser humano despierto, aquel que eleva la energía desde la base hasta la corona, encendiendo el sol interior. Cada vértebra, cada nervio, cada inhalación forma parte de este sistema oculto. La columna no es simplemente un soporte, es un conductor de energía. Y en la cima de ese pilar, en lo profundo del cerebro, espera tu glándula pineal, la lámpara en la torre, el ojo que puede encenderse o permanecer apagado. La iluminación no es un accidente, es un proceso planificado paso a paso, respiración tras respiración, intención tras intención. La mayoría de las personas nunca eleva esta energía. Se les enseña a satisfacerla sin fin o a reprimirla por completo. Dos trampas perfectas. Pero Thoth enseñó un tercer camino, la transmutación. Cuando la respiración es calma y la intención es clara, esa energía empieza a ascender, no en una explosión repentina, sino como una serpiente que se enrosca y sube lentamente, tal como las serpientes del caduceo de Hermes, tal como los hilos entrelazados del ADN. Esto no es metáfora, es un diseño interno, un código viviente. Cuando esa energía sube por tu columna, va activando glándula tras glándula, hasta llegar a la pineal. Y allí, lo que era energía densa se convierte en luz. ¿Comprendes ahora por qué los templos fueron construidos con geometría perfecta? ¿Por qué los símbolos antiguos se repetían en todas las culturas? Porque eran mapas anatómicos y espirituales, recordatorios de que el verdadero templo eres tú. Si esto está despertando algo dentro de ti, imagina lo que ocurre cuando aplicas estas enseñanzas. Suscríbete ahora, porque en los próximos minutos voy a mostrarte secretos que casi nadie se atreve a revelar. Dentro de ti existe una sustancia más preciosa que todo el oro de este mundo. Los antiguos la conocían. Thoth hablaba de ella sin nombrarla directamente, porque lo sagrado nunca se entrega a cambio de nada. La llamaban el aceite de la luz, la secreción sagrada, el Cristos. Y todos los seres humanos la producen, pero casi nadie sabe qué es ni para qué sirve. Ese aceite nace en el claustro, una pequeña región de tu cerebro. Desciende lentamente por la médula espinal, siguiendo el mismo ritmo del ciclo lunar. No es alegoría, es biología sagrada. Es ciencia que fue escondida bajo símbolos y metáforas. Cada mes, si tu cuerpo está alineado, nace una semilla en tu plexo solar, una chispa diminuta, un potencial creativo puro. Y esa semilla necesita del aceite sagrado para encenderse. Si logra ascender sin ser interrumpida, atraviesa la columna, activa cada glándula y finalmente llega a la pineal. Allí ocurre la transmutación. El aceite se convierte en luz. El cuerpo se transforma en templo. El iniciado despierta. Por eso las antiguas tradiciones valoraban la disciplina. No porque el placer fuera pecado, sino porque la energía
es sagrada. La eyaculación desmedida, el estrés, la ira, los excesos y las emociones negativas drenan este fluido vital. Y sin el aceite, la semilla Arder. no puede. Sin semilla encendida, la luz no puede despertar. ¿Ves ahora cómo el mundo moderno está perfectamente diseñado para impedir este proceso? Adicciones, sobreestimulación, comida tóxica, distracciones infinitas. Un cuerpo que pierde su aceite nunca tendrá suficiente luz para despertar. Y una población que nunca despierta es fácil de controlar. Pero Thoth no quería esclavos. Él enseñaba para iniciados, para los que estaban dispuestos a recorrer el camino estrecho, porque la alquimia real no trata de metales externos, sino del refinamiento del propio ser. El aceite sagrado es tu oro interior, el fuego líquido que, tratado con reverencia, se convierte en la chispa que enciende la pineal. No necesitas creer en esto. Solo necesitas probar vivir de una manera que preserve tu energía interior y verás lo que ocurre cuando el aceite empieza a subir. Cuando eso sucede, todo cambia. Tus pensamientos se vuelven más claros, tus sueños más vívidos, tu intuición más aguda, ilusión, el velo de empieza a romperse. Por eso los antiguos comparaban este proceso con la resurrección, con la fénix que renace de sus cenizas, con el Cristo que resucita. No se trataba de la muerte del cuerpo, se trataba de la muerte de la ignorancia. Si sientes que esto es demasiado para hablarlo en público, tienes razón. Por eso hemos creado la newsletter privada de Insights Academy. Allí compartimos lo que aquí solo podemos insinuar. El enlace está en la descripción y por tiempo limitado recibirás el ebook El Kybalión, totalmente gratis. La mayoría de la gente mira los símbolos antiguos y solo ve arte, mito o superstición. Ven el Ankh y lo llaman la cruz egipcia. Ven el ojo de Horus y lo reducen a un amuleto de moda. Ven el Yed y piensan que es solo otra escultura de piedra. Pero Thoth jamás desperdició un símbolo. Cada línea, cada curva, cada figura era un código, un mapa, una instrucción para quienes supieran ver. Los símbolos no eran objetos de adoración, eran herramientas activación de... Mira el ojo de Horus dividido en 6 partes. Cada segmento corresponde a un sentido humano: visión, oído, gusto, tacto, olfato e intuición. Pero lo que casi nadie sabe es lo siguiente: cuando superpones el ojo de Horus a un corte transversal del cerebro humano, encaja a la perfección el tálamo, el cuerpo calloso, la hipófisis, la pineal, todos representados en la imagen. Esto no es casualidad. Es precisión anatómica disfrazada de mito, conocimiento oculto a plena vista durante miles de años. El Ankh, confundido tantas veces con un simple símbolo religioso, es en realidad un diagrama. El círculo superior representa la glándula pineal, el punto cero, el sol interior. La línea vertical es la columna vertebral, el pilar Yed. La barra horizontal representa el equilibrio entre lo físico y lo energético. No es decoración, es instrucción. Describe el mismo proceso que todos los místicos e iniciados han intentado vivir: la elevación de la energía interior hasta el despertar del ojo sagrado. Los símbolos hablan un idioma que el subconsciente comprende sin esfuerzo. No necesitan lógica, no requieren traducción. Penetran directamente en tu campo energético. Por eso los antiguos llenaban templos, muros, joyas y herramientas con ellos. Porque sabían que rodear el cuerpo con geometría sagrada hacía que el sistema recordara. El cuerpo respondía, las memorias se encendían. Thoth no enseñaba solo con palabras, enseñaba con arquitectura, sonido, proporción y ritmo. Cada ángulo, cada cámara, cada piedra tallada vibraba en resonancia con la estructura humana.
Las pirámides no fueron construidas para honrar a los dioses, fueron diseñadas como cámaras de iniciación, resonadores acústicos que amplificaban la quietud interior. Allí, los iniciados no escuchaban con los oídos, sino con los huesos, con las células, con la conciencia misma. Ahora dime, ¿qué sientes cuando miras un símbolo antiguo? ¿Arte muerto o un código esperando a ser activado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Lo que olvidamos es que el simbolismo es ciencia, no la ciencia fría de laboratorio, sino la ciencia sagrada de cómo la conciencia opera a través de la materia. La geometría no es solo números y medidas, es la huella digital de la creación, la espiral, el círculo, el triángulo. No son invenciones humanas, son patrones universales que se repiten en el ADN, en las galaxias, en los huracanes y en tu respiración. Cuando te colocas dentro de ciertas formas, tu campo energético cambia. Cuando cantas ciertos sonidos, tu cerebro entra en nuevas frecuencias. Cuando respiras en proporción con ritmos sagrados, tu sistema nervioso se realinea. Los antiguos lo sabían. Por eso preservaron formas, proporciones y códigos, incluso cuando los textos fueron quemados y las lenguas olvidadas. La piedra guardó la memoria, el cuerpo también. Tu organismo no es un accidente biológico, es arquitectura viva. Tus huesos, tus órganos, tus patrones de respiración siguen las mismas proporciones que las pirámides y los templos. El despertar no llega adoptando nuevas creencias, llega cuando activas memorias antiguas que están inscritas en tu propia anatomía. ¿Puedes ver la ironía? Los templos fueron construidos a tu imagen. Los símbolos fueron grabados para reflejar tu interior. Nada estaba fuera de ti, todo estaba dentro, esperando ser recordado. Por eso, los iniciados meditaban dentro de geometrías específicas, cantaban mantras exactos y practicaban respiraciones rítmicas. No eran supersticiones, eran tecnologías de la conciencia. Cada ángulo, cada medida, cada proporción resonaba con el cuerpo humano. La pirámide era un espejo del organismo, el templo un mapa del alma, geometría y el lenguaje secreto que permitía despertar al sol interior. Si alguna vez has sentido atracción inexplicable por una pirámide, un mandala o una espiral, no estabas viendo arte, estabas respondiendo a un código de memoria. ¿Quieres que revele más de esos códigos ocultos? Suscríbete ahora y únete a quienes ya están recordando. Enterradas bajo la arena y el tiempo, rodeadas de metáforas y misterio, se encuentran las tablas esmeralda de Tot. No son simples reliquias de una civilización perdida. Son transmisiones, instrucciones codificadas para aquellos con ojos para ver y mentes dispuestas a recordar. No eran las palabras de un hombre que quería ser adorado. Eran las enseñanzas de un ser que trascendió la forma, dejando migajas de luz para quienes estuvieran listos para despertar del sueño del mundo físico. Y en el centro de esos textos sagrados está el camino para encender lo que Tot llamaba el sol interior. Las tablas hablan de salir de la oscuridad hacia la luz, de atravesar los salones de Amenti, no como un infierno mitológico, sino como las cámaras ocultas de tu propia mente. Senderos neuronales dormidos, circuitos energéticos latentes que esperan ser reactivados. El verdadero inframundo nunca estuvo bajo tus pies. Está en las profundidades de tu conciencia, y cuando llega el llamado, cuando empiezas a recordar, esos salones se iluminan. El sol interior no es una metáfora poética, es la glándula pineal en plena activación, un centro bioeléctrico que al despertar brilla con su propia luz sutil. La ciencia moderna lo confirma sin querer. La pineal produce DMT, una molécula que no logran explicar del todo. Esa sustancia es la llave de visiones, de dimensiones, de experiencias fuera del tiempo.
Es el chispazo que levanta el velo y te muestra patrones donde antes solo veías objetos. Cuando la pineal se abre, dejas de estar atrapado en la realidad programada. Empiezas a ver la arquitectura detrás de la ilusión, empiezas a vivir en la verdad. Y aquí está la diferencia crucial. Thoth nunca dijo huye del cuerpo para alcanzar a los dioses. Él enseñó lo contrario. Desciende profundamente en tu cuerpo, afínalo como un instrumento, porque ahí es donde la luz puede encenderse. Sus tablas hablan de dominar el yo antes de pretender dominar los elementos, de resonar con la ley cósmica antes de buscar el poder, de despertar no desde la huida, sino desde la incorporación total. Sientes que dentro de ti existen salones ocultos esperando ser iluminados. Si este mensaje resonó, escribe en los comentarios: estoy listo para recordar. El despertar no es un acto místico aislado, es fisiología sagrada, un proceso diseñado en tu propia anatomía esperando ser recordado. Todo comienza con lo más básico y al mismo tiempo lo más olvidado: la respiración. No la respiración superficial e inconsciente que mantiene a la mayoría apenas sobreviviendo, sino una respiración consciente, rítmica y refinada. La respiración es la portadora de la fuerza vital, el prana, el chi, el seken. Para Thoth, dominar la respiración era el primer paso para elevar la energía por el yed, la columna vertebral. Cada inhalación atrae potencial. Cada exhalación purifica estancamiento. Pero más allá del oxígeno, lo que inhalas es conciencia. A medida que la respiración se vuelve profunda y tranquila, el cuerpo entra en quietud. Y en un mundo obsesionado con el movimiento y el ruido, la quietud es poder. En esa quietud, un fluido oculto, el líquido cefalorraquídeo, comienza a moverse. Este fluido, la secreción sagrada, empieza a ascender lentamente por la columna. No es metáfora, es física. Cada disciplina antigua lo sabía. Mientras más energía preservas mediante la disciplina, más carga acumulas en los centros inferiores. Esa carga no se queda ahí. Busca subir, girar, escalar. La columna es la escalera, la respiración, el motor. Y aquí ocurre lo extraordinario. Tu columna está recubierta de nervios. Cuando la respiración consciente y la intención se alinean, el campo electromagnético de tu cuerpo se fortalece. Ese campo es medible. Cambia tus ondas cerebrales, sincroniza la coherencia del corazón, equilibra tus hormonas. Y cuando alcanza cierto umbral, la pineal despierta. La glándula pineal no es un pedazo de tejido inerte, está cubierta de diminutos cristales piezoeléctricos, cristales que responden a la presión, a la vibración, a la carga. Cuando el líquido sagrado la baña, y cuando la respiración y la quietud generan la chispa, esos cristales comienzan a vibrar. En ese instante se enciende la lámpara. La pineal irradia una señal que no solo recorre tu sistema nervioso, sino que trasciende dimensiones. Este es el momento del despertar del sol interior. La luz no es solo visión, es experiencia, es conocimiento directo. Lo sentirás como una presión en la frente, como un resplandor detrás de los ojos cerrados, como un saber que no viene de la mente, sino de un lugar mucho más profundo. El tiempo se disuelve, el espacio se dobla, ya no estás en un cuarto, estás en todos los cuartos, ya no eres un nombre, eres esencia pura. Thoth lo describió como elevarse más allá de la carne, como viajar a través de los portales del espacio, como fundirse con el todo. Y no era poesía, era una descripción literal de lo que ocurre cuando activas la totalidad de tu sistema humano. ¿Estás listo para experimentar lo que los antiguos llamaban el sol interior? Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es la clave para sostener este estado y no perderlo jamás. El despertar de la glándula pineal no es un evento único, no es un truco,
No es un destello pasajero, es una disciplina, un ritmo, un modo de vida. Porque cada vez que respiras con conciencia, cada vez que eliges preservar tu energía en lugar de desperdiciarla, cada vez que diriges tu atención hacia adentro en lugar de dispersarla afuera, estás encendiendo un poco más tu lámpara interior. El verdadero iniciado no vive esperando milagros. El verdadero iniciado crea las condiciones del milagro dentro de sí mismo. Come no para alimentar el deseo, sino para nutrir la luz. Respira no para sobrevivir, sino para despertar. Medita no para escapar del mundo, sino para sumergirse en él con claridad y visión. Ese es el camino del iniciado. Tomar responsabilidad por su fuego interior y guiarlo, paso a paso, hacia la iluminación. Y cuando esta práctica se convierte en tu forma de, el mundo cambia. No porque el mundo externo haya cambiado, sino porque tus ojos ahora ven distinto. Lo que antes parecía imposible empieza a revelarse como natural. Lo que antes era caos se muestra como patrón. Lo que antes era ruido, ahora vibra como música. Tras el despertar llega un momento de silencio extraño. Todo parece igual y al mismo tiempo completamente nuevo. Caminas las mismas calles, miras los mismos rostros, escuchas las mismas noticias, pero algo profundo ha cambiado. El velo es más delgado. Comienzas a notar las repeticiones, el modo en que el miedo se vende como mercancía, cómo la división se fabrica y se repite para mantener a las personas dormidas. Y entiendes no solo cuánto tiempo estuviste en el sueño, sino cuántos aún siguen ahí. Y entonces comprendes, aquí empieza el verdadero trabajo. El despertar no fue el final, fue el principio, porque la luz que ahora arde en ti no es solo para ti, es para el mundo. Ya no te preguntas, ¿cómo puedo escapar del sistema? Empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo transformarlo? Ese es el punto donde el despertar individual se encuentra con la evolución colectiva, donde tu fuego interior se convierte en chispa para otros. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Estás caminando el sendero del iniciado. Escríbelo en los comentarios. Soy un portador de luz. Quiero ver cuántos de nosotros estamos recordando al mismo tiempo. Los sistemas de control no temen a las masas dormidas. Ellos se alimentan de ellas. Temen a los individuos que recuerdan, porque un ser despierto es incontrolable, no necesita permiso para existir, no busca validación en instituciones, no espera que alguien le diga quién es. Cuando tu ojo interior se enciende, los dogmas se derrumban. La propaganda se vuelve transparente. La manipulación deja de funcionar. Ese es su verdadero miedo. No perder el poder por una revolución violenta, sino por algo mucho más silencioso y devastador, la memoria colectiva despertando. Por eso, ridiculizan el misticismo. Por eso te enseñaron a creer que lo invisible es superstición. Por eso redujeron símbolos sagrados a simples decoraciones o accesorios de moda. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado poderosos. Un conocimiento así hace que no necesites intermediarios, no genera ganancias, no crea jerarquías, no sirve al Estado, a las corporaciones ni a las religiones organizadas. Sirve a ti, y solo a ti, y eso es una amenaza directa a cualquier sistema de control. Thoth sabía, por eso no pidió adoración ciega, nunca dijo, síganme, dijo, conócete a ti mismo. Porque un ser que recuerda quién es se convierte en soberano de sí mismo, un ser imposible de manipular, un ser que no se quiebra ante el miedo ni ante la presión. El mundo moderno se construyó sobre el olvido, pero basta con que una chispa se encienda para que todo ese edificio se tambalee. Y aquí está la verdad. La guerra contra la glándula pineal no es solo una metáfora, es un método real. Flúor en el agua, alimentos procesados que adormecen tu sistema nervioso.
una sociedad obsesionada con la distracción, la sobreestimulación y el consumo. Todo diseñado para mantener apagada la lámpara de tu templo interior. Porque cuando la pineal despierta, la ilusión se disuelve, el velo se levanta y todo lo que queda es verdad. Déjame una palabra en los comentarios si sientes este llamado, libertad. Quiero ver cuántos ya no estamos dispuestos a seguir dormidos. El sistema no se derrumba con gritos, se derrumba con silencio despierto. No porque lo destruyas, sino porque dejas de alimentarlo con tu atención. Un solo individuo en claridad ya es un desafío. Muchos individuos en claridad son un punto de inflexión. Cuando suficientes lámparas interiores se encienden, las viejas estructuras caen por su propio peso, no porque alguien las ataque, sino porque ya nadie cree en ellas. Ese es el retorno del que hablaba Thoth, no a una tierra lejana, no a un templo externo, sino al estado de ser que habías olvidado, un ser humano convertido en portador de luz. Cuando recuerdas, dejas de caminar solo para ti. Tu propia presencia se convierte en mensaje, tu vida misma se vuelve enseñanza. No necesitas predicar, no necesitas convencer, solo necesitas vivir lo que ya despertó en ti. Los demás lo sentirán, se encenderán a tu lado, y así, chispa tras chispa, el fuego se propaga. La transformación del mundo no ocurre cuando todos despiertan al mismo tiempo. Ocurre cuando algunos recuerdan tan profundamente que su claridad rompe la ilusión para todos. Ese es el verdadero legado de Thoth, no una religión, no un dogma, sino un recordatorio. Dentro de ti está el templo, la llave y la luz. La pregunta ya no es si este conocimiento existe. La pregunta es, ¿qué harás tú con él ahora que lo recuerdas? ¿Lo dejarás morir como un concepto más? ¿O lo encenderás con tu respiración, tu disciplina y tu voluntad? Cada instante que eliges, alineamiento interior sobre distracción externa. Alimentas cada respiración en silencio es un paso más cerca de la ignición. Cada vez que recuerdas que tu cuerpo es un templo, desarmas un pedazo de la ilusión. Este camino no pide perfección, solo pide presencia, solo pide que honres la chispa que ya se encendió dentro de ti. Y ahora lo sabes, nunca estuviste incompleto, nunca estuviste desconectado, nunca estuviste perdido. El templo siempre estuvo contigo, la llave siempre estuvo en tus manos, la luz siempre esperó tu decisión, porque el despertar no es algo que persigues, es lo que siempre fuiste, y lo que ellos más temen es que finalmente lo recuerdes. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de este despertar. Protege tu luz, porque no es solo tuya, es el hilo que nos une a todos. Suscríbete, comenta Soy Luz y únete a esta comunidad de portadores que ya están construyendo el nuevo mundo.